¿Qué tal, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Reflexiones del Evangelio Dominical. Y bueno, pues les saluda como siempre su amigo Jorge Gasca, ¿verdad? Sean todos ustedes bienvenidos a esta emisión. Y bueno, pues también los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook, ¿verdad? Y también en nuestra página de YouTube que lleva el nombre de Laico a Laico. Y bueno, pues en este programa, ¿verdad?, vamos a tener la reflexión del domingo 27 del tiempo ordinario, ¿verdad?, que dentro del Evangelio se llama Si ustedes tuvieran fe, ¿sí? Que es tomado del Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos del 5 al 10, donde, bueno, pues este evangelio quizá ya ha sido muy conocido por nosotros, ¿verdad? Si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a ese árbol, muévete, o plántate en medio del mar, y te obedecería, ¿no? A veces esto es lo que nos hace falta precisamente la confianza, nos hace falta precisamente esa fe, ese don, ¿verdad?, que nos da el Espíritu Santo de alguna manera cuando nosotros pues recibimos pues precisamente la confirmación, ¿verdad? Entonces es un evangelio muy cortito, pero que de verdad pues tiene una enseñanza, ¿verdad? Una enseñanza pues bastante importante, bastante interesante, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Y bueno, pues este evangelio, ¿verdad?, que de alguna manera va a tener cierta repercusión. Y yo lo puedo sintetizar a esto, es confianza, fe, ¿verdad? Esta confianza, esta fe en que en Dios todo lo podemos hacer. Solamente nos falta confiar. A veces somos muy incrédulos, y somos incrédulos no porque nosotros queramos serlo, sino porque todas las circunstancias de nuestro mundo, todas las circunstancias de nuestra vida, bueno, pues nos van orillando precisamente a tomar esta inseguridad, esta incertidumbre, este conformismo, ¿verdad? Estos estados emocionales, estos estados mentales que, bueno, pues nos van afectando en nuestra vida, nos van haciendo temerosos y nos van haciendo dudar prácticamente de la figura de Dios, ¿verdad? Del amor de Dios, nos van haciendo dudar. Y bueno, pues no le cambie, quédese con nosotros, queridos amigos, comparten en sus redes sociales este programa de reflexiones del Evangelio Dominical, que va a estar pues bastante interesante. Y bueno, pues los seguimos invitando, ¿verdad?, a que se comuniquen con nosotros en su pantalla, ¿verdad? Va a tener allí apareciendo los números telefónicos para que se pongan en contacto con nosotros, ¿verdad?, ya que volvemos a retomar un proyecto que por allí teníamos frenado, que lo hemos titulado el programa Noches Teológicas, donde, bueno, pues escríbanos qué tema que quieren que abordemos, ¿verdad? Obviamente, pues todo desde el ámbito de la fe, todo desde el ámbito de la teología. Bueno, pues allí compártanos, ¿verdad?, a un WhatsApp, ¿verdad?, a este número telefónico, ¿verdad?, para que estén al pendientes, o bien si quieren formar parte de nuestra comunidad de laicos, donde, bueno, pues subimos temas de formación, estos mismos programas, ¿verdad?, los compartimos allí con ustedes. Bueno, pues también se pueden comunicar con nosotros. Y bueno, sin más preámbulo, queridos amigos, pues vamos a escuchar con atención el evangelio que reflexionamos en ese domingo 27 del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor: «Aumentanos la fe». El Señor les contestó: «Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra
y pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Y bueno, queridos amigos, pues allí tenemos ese evangelio, ¿verdad? Muy cortito, muy pequeñito, pero a veces creo que esos evangelios cortitos son los que más nos dejan enseñanza, son los que a veces nos dan más para discutir, a veces que los evangelios bastantes largos, ¿verdad? Obviamente también los evangelios extensos pues tienen una enseñanza también muy importante, ¿verdad? Y bueno, pues ¿qué podemos decir de este evangelio? ¿Cuál sería nuestra reflexión? Bueno, pues si vacila tu fe, Dios no lo quiera, y vacila por débil y por poca, pídele a Dios que te la dé de roca. Y acuérdate de mí, que soy pecador porque soy débil, pero Dios hizo tan grande la fe mía que si a ti te faltara, yo podría darte mucha fe a ti. Gabriel y Galán. ¿Verdad? Bueno, pues quienes dialogan con Jesús en esta escena son los apóstoles, sus principales amigos y los más cercanos a Jesús. Y de ellos ha salido esta petición: aumentanos la fe. Me consuela ver que son precisamente los apóstoles los pilares de nuestra fe, los que están en contacto cotidiano con el Maestro, los que reconocen la fragilidad de su fe. Tantas veces desfallecemos o nos pasan, ¿verdad?, por la cabeza ideas que nos hacen tambalear o cuestionan nuestra fe, nuestra confianza en el Maestro, ¿verdad? Qué ignorancia de las Escrituras, quienes a veces nos han dicho que era pecado tener dudas de fe, dudar de Dios. No ha dicho el Papa Francisco: si alguien dice que ha encontrado a Dios con certeza total y ni le reza, ¿verdad?, o roza un margen de incertidumbre, algo no va bien. Sino uno tiene todas las respuestas a todas las preguntas, que estamos ante una prueba de que Dios está con él. Hoy soplan vientos recios para la fe. Pasaron ya aquellos tiempos en los que, al menos en apariencia, todo el mundo, ¿sí?, se consideraba cristiano y vivía su fe sin mayores conflictos ni sobresaltos. Era natural, lo normal, ser cristiano. Pues, ¿qué ha pasado para que en pocos años cueste encontrar quien reconozca humilde y sinceramente: yo soy cristiano, para mí la fe es importante, no me imagino a mí mismo sin contar en mi vida con Dios? ¿Por qué tantos hermanos se encuentran en una crisis de fe, o la han perdido, o no saben si creen o en qué creer? Las razones pueden ser muchas. Vámonos fijando en algunas de las que aparecen mencionadas en las lecturas de este domingo 27 del tiempo ordinario, que pueden ayudarnos a poner el termómetro de la fe y checar cómo anda nuestro ser de cristianos.
Podemos comenzar por los que han vivido una experiencia parecida a la del profeta Habacuc. De la primera lectura, se ha encontrado con la experiencia del mal, de la injusticia en el mundo, del sufrimiento personal o en otros. Y se ha preguntado, ¿dónde está Dios? ¿Qué hace? ¿De qué ha servido que le recemos? Si las cosas han seguido su curso terrible y nos han dejado doloridos y desconsolados y descolocados. ¿Qué aporta el tener fe cuando se nos muere alguien, algún querido, cuando nos agarra una enfermedad terrible, cuando sentimos que el suelo se hunde bajo nuestros pies? ¿Han o hemos gritado a Dios protestando, exigiendo alguna respuesta, alguna señal, alguna intervención? Y nada pareció ocurrir. El libro de Job profundiza en este tipo de crisis y de preguntas existenciales. El Evangelio de este domingo 27 nos señala una segunda causa, ideas equivocadas de Dios. Los apóstoles, influidos sin duda por la mentalidad farisea, ven a Dios como su amo exigente y entienden la relación con Dios como una serie de creencias, obligaciones y cumplimientos según los cuales ganarían unos méritos a modo de puntos, ¿verdad? Podríamos decir que Dios tendría que compensar de alguna manera. De esto nos queda todavía muchos restos de nuestra vida cristiana tradicional. Te estás ganando el cielo a pulso. Dios se lo pague. ¿Vale esta misa para el domingo? ¿Es obligatorio ir hoy a misa? ¿Hay que hacer un sacrificio para que Dios nos ayude? ¿Qué habré hecho yo para que Dios me trate así? Dios le ha castigado por su comportamiento. Pórtate bien, que el niño Jesús no te va a querer. Pues si las monjas no tienen mérito, ¿por qué? ¿Cómo no tienen familia que cuidar? Se pueden dedicar mejor a su labor. En cambio, nosotros los seglares nos podemos justificar. ¡Qué barbaridad! ¿Verdad? Con estas frases, justificándonos siempre de no amar, de no acoger nuestra fe, de no comprometernos precisamente con Dios, ¿verdad? Cuando sabemos que desde el bautismo participamos de ese sacerdocio de Cristo, de ese compromiso, ¿sí? Y en la confirmación por medio de la fe de nuestros padres y padrinos y por medio del uso de nuestra razón, admitimos ese compromiso. Nosotros somos misioneros por naturaleza. Misioneros por naturaleza digo que adquirimos este compromiso cuando nos bautizamos. Y a lo largo de nuestra vida cristiana nos damos cuenta que nosotros somos esos discípulos misioneros que tenemos que llevar el Evangelio a los confines del orbe. Bueno, pues méritos, obligaciones, premios y castigos que no encuentran ningún apoyo en el Evangelio de Jesús. Eso es lo que el día de hoy se enseña, o lo que siempre se ha enseñado en ocasiones, en culturas, ¿verdad? Pórtate bien porque si no, Dios te va a castigar, ¿sí? Si no te portas bien, Dios te va a hacer esto. Si te va mal, ¿por qué Dios a mí? Cuando no asumes tu responsabilidad, lo que te toca hacer, porque no has aprendido a madurar en tu fe. Tienes que madurar en tu fe y responsabilizar a Dios, sí, pero de las cosas que Él le tocan, no de las cosas que a ti te corresponden. Pongo un ejemplo, ¿verdad? Para las personas que son diabéticas, a lo mejor, ay Dios, ¿y por qué a mí voy empeorando, que esto y que lo otro? Bueno, y la pregunta sería, ¿y te cuidas? ¿Sí? Pues sí, me cuido en mi alimentación, me tomo las pastillas. ¿Y anímicamente te cuidas? ¿Anímicamente te proteges? ¿Anímicamente has aprendido a amar? ¿Has aprendido a orar? ¿Esa enfermedad te ha aumentado tu fe? ¿O te has preguntado el para qué en lugar del por qué? Bueno, pues otro ejemplo
Entre los escombros de las Torres Gemelas se encontró un papel de Mohamed, ¿verdad? Mohamed Atta, ¿verdad? El piloto del primer avión que fue estrellado y que decía: oración destinada a rezarla cuando entres en el avión. Y decía más o menos así: oh Dios, ábreme todas las puertas, oh Dios, que respondes a las plegarias y contestas a quien te pregunta. Estoy pidiéndote ayuda, estoy pidiéndote perdón, estoy pidiéndote que ilumines mi camino. Y terminaba así: somos de Dios y a Dios volvemos. Pero un atentado que se llevó por delante a más de 3,000 personas no puede ser fruto de la oración, ni encontrar en ella apoyo. Estamos ante un falso creyente, o quizá mejor, ante alguien que tiene un Dios totalmente deformado. Tampoco anda muy acertado, ¿verdad?, el patriarca de Moscú de la Iglesia Ortodoxa cuando afirma que aquellos rusos que sacrifican su vida en el campo de batalla en Ucrania lavan todos sus pecados. ¿Qué padre va a querer que sus hijos se peleen? ¿Qué madre va a querer que en su familia haya división? O que el dirigente ruso, ¿verdad?, Vladimir Putin, era el único defensor del cristianismo en el mundo. O cuando habla de una guerra santa en Ucrania, por no mencionar al presidente, ¿verdad?, de Estados Unidos, pidiendo a Dios que bendijera a sus tropas antes de partir para la guerra. ¿Cuántas barbaridades se han dicho y hecho en nombre de Dios? En la mezcolanza entre política y religión, no es raro que todas estas ideas sobre Dios entren en crisis o provoquen desconcierto y rechazo y perplejidad en aquellos a quienes les resulta imposible creer en un Dios así. Podríamos añadir algunas otras causas de la crisis o pérdida de fe de orden interno o personal. Por ejemplo, muchos cristianos no han recibido más formación que la catequesis infantil y que luego escuchan en las homilías, y eso les resulta insuficiente para responder a los complicados problemas de su vida adulta, cuando ni siquiera nos ocupamos de seguirnos formando. Y a veces es triste ver en nuestras diócesis que la formación que buscamos tiene que ser superficial. Buscamos a la parroquia que dé menos tiempo, que no sea en domingo, las pláticas, que esto, que el otro, miles de pretextos para no formarnos, y esa no formación pues no va a aumentar nuestra fe. La fe la aumenta también nuestra formación. ¿Por qué? Porque gracias a nuestra formación teológica, nuestra formación de fe, nuestra formación del magisterio nos va a ayudar a comprender y aumentar nuestra fe. Hay cristianos que no se sienten distantes y poco identificados con ciertas afirmaciones, declaraciones, exigencias, normas y estilos venidos de las jerarquías católicas, especialmente en asuntos de moral y en posicionamientos políticos, que les parecen parciales, trasnochados, injustos, intransigentes o imposibles de vivir en estos tiempos. Es quitar esa identificación con la institución eclesial. Hay que contar también con los estilos de vida actuales que hacen muy difícil una vida de profundidad, de reflexión, de interioridad. Vivimos tan ocupados, tan volcados hacia afuera, tan acelerados, tan superficialmente, que no queda resquicio para el silencio, para la reflexión, para vivir con sentido, para la maduración personal. A veces nos olvidamos del qué somos, del para qué venimos, cuál es nuestra misión, quién soy. A veces todas estas preguntas que nos ayudan a conocer nuestra esencia, que nos ayudan a conocer nuestra personalidad, nos olvidamos de ello. Nos olvidamos que somos seres espirituales, que tenemos un alma y que esa alma la tenemos que alimentar con la oración, la tenemos que alimentar con el aumento de la fe.
para atraer eso bueno a nuestra vida. Si olvidamos la mediocridad, decía la segunda lectura, toma parte de los duros trabajos del Evangelio, no te avergüences de dar testimonio. Cuando el ser creyente no conlleva una implicación personal con la comunidad cristiana, con la transformación de la sociedad y se queda en un asunto privado, íntimo, entre Dios y yo, y en unas prácticas religiosas, es muy fácil que la fe se vaya apegando por inanición o quede momificada, que no tenga un impacto. ¿Y qué hacemos con todo esto? Que de una manera u otra va afectando a todos. Cuando los apóstoles reconocen que su fe es insuficiente y piden a Jesús que se las aumente, la respuesta de Jesús es algo desconcertante. Les habla del poder de la fe y les confirma que la suya es menor que un diminuto grano de mostaza. Para empezar, Dios no es como un amo exigente con el que hay que cumplir o del que esperar recompensa, sino como un padre que les hará sentar a la mesa, les servirá, les lavará los pies y les dirá: no os llamo siervos, sino amigos. Pablo nos invitaba en la segunda lectura: reaviva el don que recibiste el día de tu bautismo, que es un espíritu de fortaleza, de amor y de templanza. O sea, que lo cuides porque Dios te lo ha dado, porque es un don y es bueno, es necesario, porque ese don te va a ayudar. El reto es a la vez personal. A mí me toca ser responsable de ese don y madurarlo, y de la comunidad, porque la fe nunca es un asunto privado, aunque sea personal. La comunidad cristiana de la que tú formas parte debe ofrecer y facilitar los medios necesarios para cuidar, madurar, compartir y transmitir la fe. Necesitamos construir unas comunidades cristianas diferentes, donde se viva la verdadera eclesiología, la verdadera comunidad y unidad cristiana, donde nos formemos juntos en la fe, donde la catequesis no sea cosa de niños y adolescentes, sino de todos, donde compartamos la vida y los compromisos, las dudas y las necesidades de cada hermano, donde aprendamos a orar y a encontrar a Dios en nuestra vida diaria, donde purifiquemos nuestras ideas equivocadas de Dios, donde podamos corregirnos fraternalmente cuando estemos metiendo la pata, como decimos, tanto laicos como pastores. Con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros, todos somos responsables de la fe de todos. Por eso somos una comunidad de hermanos. Porque si yo veo flaquear a mi hermano, estoy yo para animarlo y ayudarle a aumentar su fe. Y cual además, los de la suya, ¿verdad? Aunque no solo tengamos una pizca de fe. El Evangelio de hoy nos ha recordado este poder de fe que nosotros debemos de tener. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a ese árbol: plántate en el mar, y él te obedecería. Tu fe es poder. ¿Por qué? Porque esa fe emana de Dios, porque es un don que Dios te ha dado. Bueno, queridos amigos, pues hasta aquí con esta reflexión del Evangelio 27, del domingo 27, del tiempo ordinario, ¿verdad? Que tuvimos pues hace poco. Bueno, pues los seguimos invitando a que se queden con nosotros en nuestra programación del día de hoy, ¿verdad? Tenemos programas bastante interesantes, que lo comparten en sus redes sociales, que estén al pendiente todos los lunes entre 8 y 9 de la noche con el programa Noches Teológicas, ¿verdad? Y en sus pantallas de nueva cuenta están apareciendo en estos momentos el teléfono para que se ponga en contacto con nosotros. ¿Qué tema le gustaría que nosotros abordáramos, verdad? Aquí nos puede mandar un WhatsApp, nos puede escribir, o bien nos puede mandar un inbox, ¿verdad? Un inbox, ¿verdad? Aquí para crecer precisamente en nuestra fe.
¿verdad? Y bueno, pues los seguimos invitando a que nos sigan en nuestra página de Facebook, ¿verdad? Que lleva el nombre de Laico a Laico, y de la misma manera que nos sigan también en nuestra página de YouTube, que también lleva el nombre de Laico a Laico. Bueno, queridos amigos, pues me despido de ustedes, su amigo Jorge Gasca, y bueno, pues ya saben que los esperamos en la próxima emisión del programa Reflexiones del Evangelio Dominical. Hasta la próxima.